Jesús, nos permites poner nuestra esperanza en Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el poder que levantó a Cristo de los muertos. Es donde está nuestra esperanza. Que si bien Cristo murió por nuestros pecados, Él fue levantado al tercer día, y por su resurrección es que nosotros hoy también tenemos esperanza de vida eterna. Por eso, Dios, queremos en este momento venir delante de ti confiados y sabiendo de que nuestra esperanza no está puesta en nosotros, no está puesta en nuestra capacidad de poder vivir la vida perfecta, pero descansamos en aquel que ya la vivió. Espíritu Santo, rogamos que en medio de este lugar tú te muevas poderosa y activamente. Hables a nuestros corazones, no solamente informes nuestra mente, sino cambies nuestros corazones. Te pedimos, Dios, por tu misericordia en nuestras vidas. Si nos hemos endurecido, si no te hemos buscado en esta semana, venimos hoy delante de ti reconociendo que te necesitamos. Por eso, Padre, te pedimos, háblanos. Queremos escuchar tu voz. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muy buenos días para todos. Es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Por la gracia del Señor puedo estar de vuelta aquí con ustedes. Tuve un hermoso tiempo. Las últimas 10 días estuve viajando, como bien saben. Tuve la oportunidad de estar en Turquía compartiendo con un grupo de 40 pastores. Algunos de Rusia, otros de Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán. Y fue un tiempo impresionante, porque todos estos son pastores que han escuchado acerca de lo que estamos haciendo como iglesia en Houston, aquí en Miami y en otros lugares del mundo. Y querían saber más, querían aprender acerca de cómo se ve una iglesia contextualizada con el modelo de la iglesia primitiva. Porque la realidad es que nosotros no estamos haciendo nada nuevo. Nuestra forma de hacer iglesia no es el nuevo modelo de hacer iglesia, es el viejo modelo contextualizado. Es el modelo con el cual la iglesia de Jesucristo empezó hace más de 2000 años atrás, y es el modelo que estamos queriendo también replicar. Y por eso decimos, somos un proyecto, estamos en esta búsqueda continua de regresar al modelo que Jesucristo instruyó a sus discípulos, a sus apóstoles, y que los apóstoles después enseñaron a la iglesia primitiva. Y fue hermoso el tiempo en Turquía. Y después de ahí tomé 2 trenes y un avión para poder llegar a Ucrania. Y en Ucrania también tuve un tiempo impresionante con algunos pastores, el presidente de un seminario bautista también ahí en Ucrania. Estamos viendo la manera de poder planear, si Dios lo permite, un taller de lo mismo, de nuestra eclesiología en Ucrania, tal vez para otoño o para primavera del próximo año. Esperemos que las cosas ya estén más calmadas también y podamos volar a Ucrania, porque no saben las 27 horas que me tuve que echar en tren para poder después regresar desde Ucrania aquí a Miami. 3 trenes, 2 vuelos, pero por la gracia de Dios pude llegar con bien y poder disfrutar también de mi familia el día lunes y ya poder reconectarme con todas las actividades. Así que gracias por sus oraciones. Yo sé que estuvieron orando, sentí sus oraciones mientras estaba allá. Fue toda una aventura cruzar la frontera en Ucrania, ver el dolor por el cual está pasando la gente, más allá de la situación política. El dolor que siente la gente de estar siendo invadidos por otra nación. Miles de personas están muriendo cada día en ese país a causa de la guerra. Entonces les pido que también estemos orando por la iglesia en Ucrania, estemos orando porque la iglesia en este tiempo está aprovechando estas oportunidades también para poder predicar el evangelio, para poder hablar de paz, para poder hablar de esperanza que tenemos en Cristo Jesús, aún en medio de toda la situación geopolítica que se está viviendo en Ucrania y con la guerra con Rusia.
Entonces les pido que estén orando por ellos, oren por Matías. Los que conocieron a Matías, estuve con Matías compartiendo. Él va a estar de nuevo aquí en los Estados Unidos en mayo. Vamos a ver si tiene oportunidad de también venir y visitarnos y poder estar compartiendo lo que Dios está haciendo por allá. Pero fue un tiempo muy, muy, muy lindo. Así que gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Y quiero que sepan algo. Cada vez que yo tengo la oportunidad de viajar, cada vez que tengo la oportunidad de poder ir a dar un taller, lo hago entendiendo de que tengo una iglesia que me respalda, entendiendo de que hay una iglesia que ora por nosotros, pero al mismo tiempo nosotros no podríamos hacer esto si no fuera también por hombres que Dios ha estado levantando aquí en la iglesia para poder estar enseñando, para poder estar predicando. Estoy agradecido por los que estuvieron predicando en mi ausencia. Hicieron un excelente trabajo y doy gracias a Dios por poder ver cómo Dios también provee para la iglesia. Aquellas personas que pueden estar enseñando y cuidando de la congregación juntos como pastores, como siervos de Dios, poder estar viendo cómo Dios hace su obra, porque la obra es de Él, amén. Te pido que abras tu Biblia por favor en Lucas capítulo 2. Tenemos 2 semanas antes de las fechas de Pascua y vamos a retomar nuestra serie de Lucas. Hicimos una pausa para estar estudiando el libro de Efesios, pero vamos a retomar por un par de semanas nuestra serie de Lucas y vamos a terminar con este evangelio, el evangelio de Lucas. Y vamos a estar enfocándonos en estos últimos momentos de Jesús. El día de hoy vamos a estar viendo en Lucas capítulo 22, a partir de el versículo 24 hasta el versículo 38. Vamos a ver la última enseñanza de Jesús. Jesús había estado pasando tiempo, 3 años con sus discípulos. Y Él había estado enseñándoles muchísimas cosas, sermones que escucharon, milagros que ellos vieron, momentos uno a uno. Como bien sabemos, Jesús tenía momentos en los cuales enseñaba a las multitudes, pero también había momentos en los cuales le enseñaba a sus discípulos. Y después había momentos en los cuales le enseñaba a un grupo más pequeño, tal vez de 3 discípulos, o aún en el uno a uno. Él había volcado todo el conocimiento que él veía necesario que los discípulos entendieran y conocieran acerca del Padre. Pero en este último sermón, vamos a verlo así, en esta última exhortación de Jesús a sus discípulos, vamos a darnos cuenta del corazón de Jesús para con sus discípulos, pero también de la condición del corazón de sus discípulos. Y si algo me impresiona es la paciencia de Jesús para con sus discípulos. Y yo siempre le pido al Señor, dame la paciencia que Jesús tenía con sus discípulos. Dame el corazón, la compasión que Jesús tenía para con sus discípulos. Porque siendo que sus discípulos habían estado caminando con Jesús durante 3 años, recibiendo sus enseñanzas, viendo los milagros, seguían igual de torpes. Y eso creo que nos tiene que dar esperanza también a nosotros acerca de la compasión del Padre para con nosotros. Aún en medio de nuestra torpeza, aún en medio a veces de nuestra necedad, aún en medio de que ya hemos escuchado tantas veces las mismas cosas, Dios sigue teniendo compasión y Dios sigue tiernamente y con amor enseñándonos a seguirlo y enseñándonos a obedecerlo. Y entonces Jesús tiene aquí su última enseñanza con los discípulos. Y yo me ponía a pensar, si yo tuviese un último sermón, si tal vez por alguna razón yo tuviera la última oportunidad de poder estar predicándoles la palabra, ¿de qué les predicaría? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería el pasaje? ¿De qué les hablaría si fuera mi último sermón? Y Jesús estaba en esa situación. Era la última vez antes de haber sido arrestado y después haber sido entregado y haber sido crucificado. Esta fue la última enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. Y quiero que veas el valor, pero también quiero que veas el tono con el cual Jesús lo hace. Porque no fue una enseñanza donde Jesús tal vez de manera violenta, de manera tal vez ya harto, así como diciendo ya llevo 3 años y ustedes siguen sin entender. Jesús de manera compasiva, amorosa, Jesús le enseña a sus discípulos y los prepara para lo que estaba por venir. Entonces vamos a leer el pasaje. Lucas capítulo 22, versículos 24 al 38. Dice así: surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores.
Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y la primera parte de este sermón, vamos a parar ahí, después vamos a continuar con la lectura. La primera parte de este sermón de Jesús comienza con una discusión entre los discípulos. No era raro que los discípulos discutieran entre sí, pero en esta discusión, la discusión giraba en torno a quién se va a quedar a cargo. Ahora que se vaya Jesús, ahora que se va Pablo, ahora que se va la persona que nos está dirigiendo, ahora que se va la persona ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién se va a quedar con la posición de autoridad? ¿Quién se va a quedar como el mayor? Decían los discípulos. Y creo que esa es una lucha natural por la cual tal vez todos nosotros hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, llámese en un ámbito laboral o en un ámbito familiar o en un ámbito del hogar, donde sea. Hemos pasado en un momento donde de repente alguien que estaba liderando, alguien que estaba dirigiendo, ya no está más, y ahora ¿quién queda a cargo? Cuando yo me voy de casa y me toca viajar, obviamente la que queda a cargo de mi casa es mi esposa, Michelle. Pero siempre me acerco con Gabriel y le digo: Gabriel, tú eres el mayor y tú tienes que ayudar a mamá, porque tú eres el que ahora queda en representación mía también con tus hermanos. Pero la autoridad y la representación que yo le doy a mi hijo no es para que él ahora empiece a mandar a todos y se eche en el sillón y ahora todos hagan, sino que yo le digo: tú tienes que ayudar a mamá, tú tienes que servir a mamá y cuidar a tus hermanos. Y algo que tal vez los discípulos estaban pensando en este momento, cuando ellos estaban preguntando quién va a ser el mayor, ellos no se estaban preguntando quién se va a quedar en una posición de servicio. Ellos estaban pensando en automático: quién se va a quedar en una posición de autoridad. ¿Quién va a ser el mandamás? ¿Quién va a ser ahora el líder? ¿A quién nos vamos a tener que someter? ¿Con quién nos cuadramos? Y entonces la discusión comienza porque, claro, Jesús había tenido, como bien dijimos, momentos con las multitudes, pero también había tenido momentos con aquellas personas más íntimas. Y entonces decían: Judas definitivamente no, ¿verdad? Pero de los tres más cercanos de Jesús, ¿quién se iba a quedar a cargo? ¿Será Juan? ¿Será Pedro? Y entonces se preguntaban: bueno, ¿quién se va a quedar a cargo? Tenemos que entender el contexto. Ellos estaban sentados alrededor de una mesa. Y de un lado estaba Pedro, de otro lado estaba Juan, sentados al lado de Jesús. Y tal vez eran las dos personas más cercanas a Jesús en ese momento. Y entonces la pregunta es: ¿quién va a ser el mayor? Y dice que surgió entre ellos una discusión. Pero el versículo 25 dice: Jesús les dice: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con ustedes. Y Jesús les va a dar la última lección del reino. Si ustedes se acuerdan y han estado con nosotros estudiando el Evangelio de Lucas, Jesús constantemente está enseñando cómo las verdades y los principios del reino están de cabeza comparados con los principios de esta tierra. Y entonces Jesús lo que les va a decir, ¿sabes qué? En la tierra, aquellos que son gobernantes son los que tienen mayor autoridad, pero yo les digo que no va a ser así con ustedes. Ustedes no van a liderar con su autoridad, ustedes van a liderar a través de su servicio. Y esta enseñanza que Jesús le va a dar a los discípulos les va a mostrar a ellos cuál debe ser la motivación correcta para el servicio. Y les va a dar una lección grandísima acerca de lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones si nosotros queremos realmente representar dignamente a Jesús sobre esta tierra. Y es humildad. Si queremos representar a Jesús sobre esta tierra de una manera digna, de una manera correcta, nosotros tenemos que entender que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio humilde, no en la posición.
Y Jesús nos va a fortalecer entonces a través de nuestro servicio humilde para poder permanecer fieles a Él en medio de lo que sea que venga. Y Jesús le va a dar esta lección a sus discípulos acerca de la humildad, y creo que es una lección que tú y yo necesitamos entender también. Porque como seres humanos tenemos una tendencia hacia un orgullo egocéntrico, donde constantemente queremos que nos sirvan en lugar de nosotros servir a las demás personas. Y estamos expuestos a distintas situaciones en las cuales nos están sirviendo. De repente tú vas a un restaurante y tú levantas la mano, y ¿quién viene? El mesero. Y el mesero viene a atenderte y a servirte. No es común que en el restaurante, después de que tú terminas tus alimentos, a menos de que sea en Chipotle, tú no levantas tu bandeja, tú no levantas tus platos, tú no levantas tus vasos y los llevas a la cocina y les echo una mano para limpiarlos, lavar los platos. No lo haces. Porque hay personas que te están sirviendo. Hay personas que están en ese lugar para servirte. Y tú, cuando estás en un restaurante, tú estás disfrutando de la comida, estás disfrutando del momento y estás pagando por un servicio. Pero lo que Jesús aquí les está queriendo hacer ver a sus discípulos es: ustedes en una posición de autoridad, ustedes en una posición tal vez ahora donde Dios les va a permitir liderar en el reino. Este liderazgo en el reino no se trata de una posición de autoridad, se trata de una posición de humildad. Y se trata de liderar a través de un servicio humilde, reconociendo que aquel a quien se le ha dado toda la autoridad y aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y tú y yo somos siervos de Jesucristo, y por lo tanto nuestra responsabilidad es, así como Jesús le dice a sus discípulos: entre ustedes yo soy quien he venido a servir. Nosotros tenemos que asumir una posición de servicio en este mundo para que entonces este mundo pueda ver a Cristo. Y creo que eso a veces va un poco en contra de el mensaje común que se escucha en muchas iglesias. Porque hay veces que el mensaje que se escucha es: Dios te ha dado el evangelio para que ahora tú tengas una posición de gobierno y de reino y de autoridad, y tú conquistes y tomes y tengas. Y en lugar de pensar: ¿y si Dios nos ha dado de su reino, y su reino no es como el reino de este mundo? Y su reino es un reino a través del cual tú y yo tenemos que entender que necesitamos, a través de nuestro servicio, a través de la forma en la cual amamos y a través de la humildad con la cual caminamos, poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y el reino de Dios a través de nosotros, y la gente se pueda dar cuenta que nuestro reino no es un reino sobre esta tierra, sino que nuestro reino y nuestra esperanza está puesta en los cielos. Entonces Jesús les va a hacer ver a ellos cómo ellos tenían que estar dispuestos a hacer morir este pecado de orgullo. Porque el orgullo, la realidad es que el orgullo siempre va a ser un asesino del gozo espiritual. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces los creyentes no logran ser felices porque no sienten que otras personas saben lo grandiosos que ellos son. Y entonces, ¿qué sucede muchas veces dentro de las iglesias? En lugar de vivir una vida callada y una vida humilde y una vida discreta, buscamos relucir en medio de la congregación como pavos reales sacando nuestras plumas. Y entonces de repente es como que podemos ir buscando las posiciones de autoridad o las posiciones de liderazgo o las posiciones más visibles dentro de un escenario, porque queremos que las personas vean y reconozcan quiénes somos y lo que hacemos para Dios. Y Jesús le estaba diciendo aquí a sus discípulos: mi reino no es como el reino de este mundo. Y Jesús utiliza esta analogía en el versículo 25 cuando les dice: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Era muy común en ese tiempo que las personas que estaban en una posición de gobierno o autoridad fueran opresores, fueran personas demasiado rígidas, fueran personas que eran ásperas con los pueblos que ellos gobernaban. Pero
había momentos en los cuales ellos también demostraban de una manera opulenta y de una manera tal vez visible la forma en la cual ellos eran generosos con el pueblo. Y entonces, ¿qué hacían? Hacían fiestas, hacían festividades para poder entregar dinero al pueblo y para poder ser benevolentes con el pueblo. Y entonces la gente decía: wow, qué bueno es nuestro rey, qué bueno es nuestro gobernante. ¿Por qué? Porque Él es un bienhechor, Él es alguien que hace bien, Él es alguien que nos ayuda, Él es alguien que nos cuida. Y Jesús, mira cómo dice, versículo 26 dice: pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Entonces Jesús, algo que está queriendo que sus discípulos entiendan es que la riqueza, la notoriedad, el estatus económico o la posición que ellos pudieran tener sobre esta tierra no tiene nada que ver con la posición que ellos puedan llegar a tener delante de los cielos. Porque ni la riqueza, ni el estatus, ni la autoridad sobre esta tierra te da favor para con el Dios de los cielos. Si tú y yo hoy gozamos de un favor, de la bendición de Dios, es solamente por su gracia y por su misericordia. Es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, que hoy tú y yo podemos estar parados delante de Dios, reconociendo que somos solamente benefactores de su gracia. Pero por eso mismo Jesús quería que ellos, su ambición no fuera tener posiciones de autoridad, sino que su ambición sea ser más como Jesús. Que su ambición no sea gobernar y liderar, sino que su ambición puede ser, si tan solamente pudiera lavarle los pies a uno más. Si tan solamente pudiera servir como Jesús. Si tan solamente pudiera ser compasivo como Jesús. Si tan solamente pudiera amar como Jesús. Si tan solamente pudiera ser humilde como Jesús. ¿Te das cuenta cómo eso va totalmente en contra con tal vez la corriente de este mundo? La corriente de una sociedad de tiburones donde si no comes te comen. Y donde de repente entender que Dios nos llama más bien a la humildad y al servicio. Y ojo, eso no significa de que de repente no puedas estar en posiciones de autoridad. Pero si estás en posiciones de autoridad, que tú sepas que no es a causa de tu autoritarismo o de tu esfuerzo humano, sino que es un resultado de la gracia de Dios en tu vida. Porque la Biblia dice que si tú eres humilde, entonces serás exaltado. Pero es la humildad de Cristo lo que nosotros tenemos que anhelar. Esa tiene que ser la mayor ambición de nuestras vidas. Y Jesús, imagínate esto, es el último sermón de Jesús. Es la última lección de discipulado de Jesús con sus discípulos. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Cuando ustedes se queden y yo ya no esté, y ustedes queden a cargo de la iglesia primitiva, recuerden que ustedes están aquí para servir. Y a través de su servicio, ustedes van a demostrar que el reino de Dios en la tierra tiene poder para cambiar el corazón de hombres y mujeres egocéntricos, que si no hubiese sido por la gracia de Dios, seguiríamos buscando nuestros propios propósitos en este mundo, en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el mensaje de Jesús para con sus discípulos. Y creo que nosotros tenemos que, pensando en esto, tenemos que dejar que Jesús redefina nuestra visión de la grandeza. Necesitamos que Jesús modifique y cambie nuestra forma de entender lo que significa la grandeza, porque tenemos que preguntarnos: ¿estoy persiguiendo estatus, reconocimiento o influencia, o estoy dispuesto a servir en silencio? ¿Estoy buscando que las demás personas vean lo que hago y cómo lo hago? ¿O estoy dispuesto a trabajar tras bambalinas y que nadie nunca más vea lo que haga y que todo el mundo se olvide de mi nombre, pero que todo el mundo recuerde el servicio que presté a Cristo? ¿Cómo se llamaba ese hermano que todas las mañanas venía y estaba aquí dispuesto y limpiaba y ordenaba y organizaba? ¿Cómo se llamaba ese hermano que cantaba tan lindo en la alabanza, pero tenía una actitud, un corazón precioso para con Dios? ¿Cómo se llamaba ese hermano que vino y predicó? Es más, fue parte del equipo pastoral. Espero que se acuerden de mi nombre, ¿verdad? Pero de todas formas, si se olvidan de mi nombre,
Si se olvidan de mi nombre, pero se acuerdan de Cristo, se acuerdan del carácter de Cristo, se acuerdan de los principios del reino de Dios. Y Jesús en esta última lección, lo primero que les hace ver a ellos es la motivación correcta para el servicio. No tiene que estar en una ambición de perseguir la autoridad, sino en una ambición de ser más como Jesús. Si servimos, que sea para ser más como Jesús. Y si nadie nos ve, mejor. Y si nadie le saca fotos a nuestro ministerio, mejor. Y si ninguna de nuestras predicaciones se hacen virales, mejor. Porque nuestro objetivo no es hacer grande el nombre de una iglesia, hacer grande el nombre de un pastor. Nuestro objetivo es hacer grande el nombre de Jesucristo. Entonces, que Jesús redefina nuestra visión acerca de la grandeza. Él cambia la idea de la grandeza en el mundo, cambia la idea del reino de Dios. Los líderes terrenales estaban esperando que Él llegara con toda la pompa de un rey, la gloria de un rey, caballos, ejércitos, y Jesús vino montado en un asno en su entrada triunfal en Jerusalén, y la gente gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David, el que viene en el nombre de Dios. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey. Ya sea que tú seas un líder en la iglesia, que seas un líder en tu hogar, que seas un líder en el trabajo, el llamado aquí es a que puedas liderar como Jesús. Que busques más bien formas de servir en lugar de formas de demostrar tus capacidades. Que busques formas de pasar desapercibido, porque la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Esto no se trata de no, yo no soy importante. No, se trata yo soy menos importante. Soy menos importante. Por eso Juan decía: yo lo único que quiero es yo menguar. ¿Para qué? Para que Cristo crezca. Ese tiene que ser nuestro corazón. ¿Mido el éxito como lo hacía Jesús? ¿O estoy más centrado en que me consideren importante? ¿Estoy más centrado en que las demás personas vean mi servicio o en servir en silencio? ¿A quién en mi vida puedo servir hoy, especialmente a alguien que normalmente pasaría por alto? ¿Cómo puedo cuidar mi corazón de la soberbia y del orgullo para poder vivir con la humildad que Jesucristo vivió? Pero después, a partir del versículo 28, mira lo que dice. Dice: ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Jesús sabía quiénes eran sus discípulos. Jesús no solamente sabía que ellos luchaban con el orgullo, pero también Jesús en este momento va a reconocer que ellos habían estado ahí, habían estado fieles. Les digo: ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y mira lo que Jesús hace. Jesús no olvida el servicio que ellos habían hecho. Y quiero que sepas algo: aunque tú sirvas en silencio, y tú sirvas tras bambalinas, y tú sirvas humildemente, si hay alguien que está mirando tu servicio, es Jesús. Y Jesús nunca va a olvidar tu esfuerzo. Jesús nunca va a olvidar las veces que serviste en el área de niños y nunca nadie supo cuántas veces sufriste cuidando a mis hijos. Jesús sabe. Jesús conoce tu servicio. Jesús conoce el servicio de sus discípulos. Por eso Él reconoce su servicio. Pero Él les dice: ¿saben qué? Para ustedes lo más importante tiene que ser esto. No el reconocimiento de todas las demás personas, porque Jesús les había dicho: ustedes los van a perseguir a causa de mi nombre, pero ustedes tienen que estar tranquilos con que yo sé quiénes son. Y yo sé lo que ustedes han hecho. Y yo sé con qué corazón lo han hecho. Entonces Jesús les deja ver a ellos como Él no iba a olvidar lo que ellos habían hecho, sino que Él los iba a recompensar. Y fíjate, Jesús les va a dar un papel único: juzgar a las 12 tribus. Y Jesús les dijo: a ustedes que sirvieron, a ustedes que van a ser perseguidos, todos estos discípulos murieron por la causa de Cristo. Jesús dice: su servicio y su sacrificio va a ser reconocido. Pero no lo hagan por el reconocimiento de los hombres. Háganlo sabiendo a quién sirven.
sabiendo a quién le están entregando su servicio. Y creo que ese tiene que ser nuestro corazón, entendiendo de que la visión de la grandeza que Jesús nos va a dar a través de este pasaje no es la de una posición de autoridad, sino es la de una posición de servicio. La imagen de la grandeza es la de Jesús, y la imagen que vemos acerca de Jesús en su primera venida no es la de un rey de gloria, sino la de un siervo humilde. Por lo tanto, el motivo de la grandeza, lo que tiene que motivarnos a nosotros a poder estar sirviendo en medio de este tiempo, en medio de nuestra espera, hasta que venga Cristo Jesús nuestro Rey, es poder servir como Jesús nos sirvió a nosotros. Es servir a las demás personas con humildad, así como Jesús vino a servir con humildad. Es la primera lección que Jesús le enseña a sus discípulos. La segunda, versículos 31 al 34. Fíjate lo que sucede. Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y esta es una lección increíble de la cual tú y yo necesitamos aprender. Primero, no seas atrevido a responder rápidamente. ¿Sabes? Pedro pensaba que él sabía más acerca de Jesús que lo que Jesús sabía acerca de Pedro. Y Pedro pensó que él podía impresionar a Jesús diciéndole: Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, yo ya sé que me vas a negar. Pero porque el diablo te ha pedido para zarandearte, dice: yo ya vengo orando por ti. Y eso tiene que enseñarnos algo muy especial acerca de Jesús. Jesús ya conocía de tus caídas antes de que tú cayeras. Jesús ya conocía de tus fracasos antes de que tú fracasaras. Jesús ya conocía de tus pecados antes de que tú pecaras. Y aún así te amó. Y aún así entregó su vida por ti. Aún así te llama hijo, te invita a la mesa, te da dones y talentos para que lo representes como un embajador del reino de Dios en la tierra. Y Pedro, en este momento, tal vez pensando: bueno, pero si voy a caer, ¿por qué no mejor impide a que caiga? ¿No? Si Dios sabe que vamos a caer, ¿por qué no mejor nos hace a prueba de caídas? Porque es a través de las caídas y del arrepentimiento y de volver a encontrar la gracia de Dios en nuestras vidas que nosotros podemos conocer cuán amoroso es Dios para con nosotros. Es en ese lugar de vergüenza, es en ese lugar de dolor, donde vamos a verlo en un par de semanas. La próxima semana vamos a ver la negación de Pedro. Y cuando vemos la negación de Pedro, no me imagino la vergüenza, el dolor que le causó a Pedro, que dice que lloró amargamente a causa de haber negado a Jesús y haberse dado cuenta de que Jesús ya sabía que él lo iba a negar. Pero reconocer que aún así el amor de Dios nos salva, nos santifica y nos permite servirle, nos tiene que llevar entonces a reconocer que la grandeza de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Salvador, no está solamente en haber muerto por pecadores, sino en haber muerto por pecadores que iban a volver a pecar. Pero aún así Dios nos amó. Y aún así Él envía a Jesucristo a morir en la cruz. Y Dios valora la constancia de sus discípulos, valora el servicio de ellos, no su desempeño perfecto. Y Jesús va a afirmar eso en Pedro. Jesús sabía que Pedro no iba a poder vivir la vida perfecta. Jesús sabía que Pedro no iba a poder, tal vez aún a pesar de que él orara para que él no fuera tal vez sacudido como fue sacudido. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Pero por eso mismo Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, y su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario es lo que a nosotros nos da la esperanza de que aunque nosotros no vivamos una vida perfecta sobre esta tierra, el perfecto nos justifica.
Es en Jesús que tú y yo podemos encontrar la esperanza de saber que no es nuestra fidelidad, sino que Él es fiel a sus promesas, lo que nos sostiene y lo que nos da la esperanza eterna de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eso nos da libertad a pecar? ¿Nos da libertad a vivir una vida libertina y hacer lo que nosotros queramos y entregarnos al pecado? Por supuesto que no, porque aquel que ha entendido la gracia de Dios va a valorar la gracia y va a atesorar la gracia de tal manera que va a desechar el pecado en su vida y para vivir para gloria de Jesucristo el resto de sus días. Pero ese es algo que nosotros necesitamos entender, porque Jesús sabe que caerás, pero Jesús ya está, desde Juan capítulo 17, desde este momento Jesús ya estaba intercediendo por nosotros. Primera de Juan nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sabes, Jesús está delante del Padre abogando por nosotros y recordando al Padre y recordándonos a nosotros de que su sacrificio es suficiente. Y eso era algo que Jesús quería que Pedro le quedara bien grabado, porque la historia de Pedro nos muestra que el fracaso no te descalifica, porque Jesús sabe tu fidelidad. Jesús, fíjate, dice, para que cuando regreses, le dice Jesús, para que cuando hayas regresado fortalezcas a tus hermanos. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Vas a pecar, pero déjame decirte algo, vas a regresar. Y cuando regreses, vas a regresar con una experiencia más profunda de mi gracia. Vas a haber entendido cuánto yo te he amado, y con ese amor que tú vas a haber entendido cuánto yo te he amado, quiero que entonces tú vayas y hables acerca de mi amor infinito por ti. Así es el amor de Dios para con nosotros. Por eso es importante que no nos quedemos estancados en la vergüenza del pecado. Si alguna vez tú caes en pecado, si constantemente has caído en algún pecado, tienes que saber que en Cristo Jesús y en el poder de su resurrección hay poder para que tú puedas vencer al pecado en ti. Y si hubieses pecado y si has pecado, puedes saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es Jesús el que llama a Pedro a entender y reconocer que aún a pesar de sus fracasos hay esperanza de perdón y reconciliación. No está en nuestras fuerzas. Jesús sabía de que no estaba en las fuerzas de Pedro poder permanecer fiel y vencer al pecado. Por eso Jesús dice que intercede por Pedro. Jesús no le dio una lección más de discipulado a Pedro para que Pedro no cayera. ¿Qué hizo Jesús? Jesús oró al Padre. Porque es en el Padre en quien está nuestra confianza, no solamente de salvación, sino que está la confianza de que Él nos sustenta y Él nos sostiene y no permite que nosotros caigamos de su mano. Romanos capítulo 8 nos enseña acerca de eso. Es ahí donde está nuestra seguridad. Y tal vez nos preguntamos, ¿me he descalificado en mi propia mente por haber fracasado? He fracasado, he quedado tan lejos que la misericordia de Dios no me pueda alcanzar. No hay nada que el perdón de Dios, el amor de Dios no pueda perdonar en ti. Así que reconoce tu debilidad, reconoce que caerás, pero al mismo tiempo aférrate a la verdad de que en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación. Y por último, versículos 35 al 38. Jesús dice que les dijo a todos: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una, porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas, ¿es suficiente? Es suficiente, Jesús les respondió. ¿Habían entendido algo? No habían entendido nada. Jesús no les dijo: preparen un arsenal porque nos vamos a la guerra. Lo que Jesús les estaba diciendo es: hey, cuando yo los mandé antes, yo estaba con ustedes.
Cuando yo los mandé antes, yo les dije, no les va a faltar nada. Pero ahora que yo me voy, prepárense. Estén atentos, estén alertas. Prepárense. Y esta preparación, Jesús les dice, el que tiene un manto que lo venda y que compre una espada. No está hablando literalmente Jesús. Lo que Jesús quería era que ellos estuviesen entendiendo que los tiempos que iban a venir iban a ser tiempos difíciles. Ellos tenían que estar preparados. Ellos tenían que estar alertas. Ellos tenían que preparar su corazón para una batalla espiritual, no para una batalla física. Jesús en este momento le iba a recordar a sus discípulos que él estaba a punto de, todas las cosas estaban a punto de volverse más difícil, porque la presencia del Hijo de Dios ya no iba a estar con ellos. Y lo mismo se aplica a nosotros, y por eso la fe juega un papel tan importante en nuestras vidas. Porque la fe no es una promesa de consuelo, sino un llamado a la valentía y a vivir por fe, vivir en fe y dar pasos de fe. Y Jesús quería que sus discípulos entendieran que ellos las cosas no iban a ser más fáciles, sino que las cosas iban a ser más difíciles. Y a la medida que las cosas iban a ser más difíciles, ellos tenían que depender no de sus fuerzas, sino depender de la preparación espiritual que ellos habían tenido en esos tiempos a solas con Jesús, a través de las enseñanzas de Jesús. Ellos tenían que tomar de todas esas cosas. Y el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viniera, Jesús les dijo, Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Lo que ellos necesitaban para enfrentar la vida no era un título académico de seminario, era la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo de Dios con ellos a través del Espíritu Santo, y las enseñanzas, la preparación espiritual que ellos habían recibido por parte de Jesús. Estaba a punto de cumplirse lo que Jesús dice en el versículo 37, que es la promesa, la profecía de Isaías 53. Y con los transgresores fue contado. Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús estaba a punto de morir. Horas faltaban para que Él muriera. Y en su última exhortación a sus discípulos, en sus últimas enseñanzas a sus discípulos, Jesús quería que ellos estén listos, estén preparados. Estén preparados para poder vivir de manera victoriosa, dar gloria a Dios, no buscar su propia gloria, sino servir humildemente, no buscando las luces, sino buscando tal vez en silencio servir y dar testimonio de quién es Cristo para ellos. Ellos necesitaban fortalecerse en aquellas cosas que habían recibido de parte de Jesús. Esa fortaleza espiritual era lo que ellos necesitaban, y creo que tenemos que preguntarnos nosotros en esta mañana: ¿estoy preparado espiritualmente para las dificultades, o simplemente espero la misericordia de Dios y el alivio de Dios una vez que hayan pasado las tormentas? Atesoro momentos a solas, las enseñanzas de Jesús, tiempo en la presencia de Dios, y me refugio en las verdades que aprendo de parte de Dios. O tal vez cuando vienen las tormentas en mi vida, siento que Jesús me ha dejado solo, me ha abandonado y no le importa mi sufrimiento. Creo que es importante que nosotros, así como los discípulos, entendamos que el llamado, la vida a la cual Jesús nos ha llamado es a una guerra, y a una guerra espiritual. Veíamos la semana pasada en el cierre de nuestra serie de Efesios. Y en esta guerra espiritual el enemigo va a querer tentarnos a que nosotros busquemos nuestros propios propósitos, nuestra propia gloria, nuestra propia grandeza, en lugar de la humildad de Cristo. Pero si hay algo que nos va a mantener unidos, si hay algo que va a mantener la iglesia de Jesucristo unida, es personas humildes que están persiguiendo un propósito mayor que ellos mismos. Y ese propósito sea que el nombre de Cristo sea engrandecido. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás, y que tal vez
le pidas a Dios: Dios, derriba el orgullo en mi corazón, derriba la soberbia en mi corazón. He buscado mis propios propósitos, mi propia grandeza en este mundo, en la iglesia, en mi familia, en mis relaciones. Pero Dios, hoy te pido, pon en mí la mente de Cristo, el cual estuvo dispuesto a, en sumisión al Padre y en obediencia al Padre, hacerse hombre, y en la posición de hombre servirnos, lavar nuestros pies, morir en la cruz, ser azotado por nuestros pecados, para que nosotros podamos entonces experimentar la gracia y el poder salvador de su obra en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, a ser humildes. Ayúdanos, Dios, a estar preparados. Ayúdanos, Dios, a no permitir que el fracaso y los errores y el pecado de nuestras vidas nos lleven a una espiral descendente y degradante de vergüenza y de dolor. Ayúdanos a recordar que tu poder es suficiente para sostenernos, para levantarnos de cualquier pecado en el cual hayamos caído y para sostenernos en santidad, para entonces vivir vidas que den testimonio de quien tú eres y lo que tú haces en la vida de hombres y mujeres pecadores imperfectos, pero que quieren ser constantes y fieles al nombre de Jesucristo su Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no descansar en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas. Ayúdanos, Señor, a acudir a ti por esa preparación espiritual para poder estar listos, para poder estar armados, tomando de toda la armadura que tú provees para que nosotros podamos defendernos ante los ataques del maligno, para poder contraatacar con la espada de la palabra y con tu palabra en nosotros, en nuestros corazones. No con una espada física, sino con la espada de tu espíritu. Poder defendernos y poder argumentar la victoria que Cristo nos ha dado en sí mismo a cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias, Padre, por estas verdades en tu palabra. Oramos agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.